Colegas, muy buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad y nuevamente vamos a compartir una encuesta que hemos ejecutado a fin de año y la hemos socializado en la semana 8 de gestión de nuestra institución educativa. Para ello, hemos preparado un PowerPoint que quiero compartirlo con todos ustedes. Este PowerPoint tiene como título Reflexión y análisis del aprendizaje en la educación a distancia y virtual de los estudiantes de secundaria de la institución educativa número 2048 José Carlos Mariatti 2021. Y para tal efecto nos hemos hecho una pregunta, ¿no? Una pregunta que nos parece muy importante, ¿no? Y la pregunta es, ¿habrán aprendido las y los estudiantes con la educación a distancia y virtual? Y para responder esta pregunta nos hemos hecho una hipótesis de trabajo, ¿no? Y nos hemos preguntado, nos hemos hecho una primera pregunta. ¿Habrá sido muy buena la educación a distancia? Otra pregunta. ¿Los estudiantes habrán logrado los propósitos de aprendizaje? ¿La enseñanza habrá sido efectiva en la educación a distancia? ¿Habrá sido estresante para profesores y estudiantes la educación a distancia y virtual? Preguntas que por supuesto la vamos a responder en el siguiente trabajo de investigación. Pero antes de continuar con el trabajo, vamos a ver primero y vamos a respondernos qué es el aprendizaje. Nosotros vamos a encontrar diferentes definiciones de aprendizaje y en esta oportunidad vamos a compartir una de ellas. Y dice, se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento, la instrucción. Que dicho sea de paso, esto último, todo lo que sea experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento, la instrucción, son sinónimos de aprendizaje, ¿no? Nuestros estudiantes mediante estos aprendizajes van a modificar su conducta. Pero también es importante saber qué es la educación a distancia y virtual. Y vamos a leer lo siguiente. La educación a distancia es un sistema de enseñanza que se desarrolla a través de las tecnologías de la información con el fin de evitar el desplazamiento de los alumnos al lugar de estudio. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia. Implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. Ahora, es importante tomar en cuenta la trilogía en la enseñanza y aprendizaje, algo que se ha dado siempre, ¿no? Por ejemplo, permítame poner un puntero acá, ¿no? Esta trilogía que es entre el estudiante, el padre de familia y el profesor, ¿no? Por supuesto que el actor principal de esta trilogía es el estudiante, ¿no? Eso no quiere decir que el padre de familia o el profesor sean menos importantes, ¿no? Sino que nosotros queremos aclarar que, por ejemplo, lo que pretende y el propósito del profesor es que su estudiante aprenda. Y el propósito del padre de familia es que su hijo aprenda. Es por eso que ambos coadyuvan para que el estudiante, que es el actor importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje, es el estudiante, ¿no? Ambos coadyuvan para que el estudiante aprenda. Ahora sí, vamos a empezar con el resultado de las encuestas, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, dijeron nuestros docentes de secundaria en relación al tema? Y hubo una primera pregunta, ¿no?, que le hicimos a los profesores de secundaria. Le dijimos, ¿qué opinión en general tiene como profesor sobre la educación virtual y o a distancia, ¿no? Por ejemplo, el 15% respondió excelente, ¿no? Que le parecieron para ellos que la educación a distancia y virtual es excelente, ¿no? Un 62.5%
dijo que es bueno. Y un 22.5% dijo que la educación a distancia es regular. Y le hicimos otra pregunta a los profesores. ¿Qué tan efectivo ha sido su enseñanza en la educación a distancia para usted? Miren ustedes las respuestas, ¿no? Un 12.5% dijo que muy eficaz, un 72.5% dijo que era eficaz y un 15% dijo que era poco eficaz. Hay que tomar en cuenta esa respuesta de nuestros profesores. Y también le hicimos una tercera pregunta que decía, ¿qué tan efectivo ha sido el aprendizaje de sus estudiantes en la educación a distancia para usted? Miren, un 7.5% dijo que muy eficaz. O sea, para ellos la educación a distancia ha sido muy eficaz, ¿no? Un 57.5% dijo que solamente fue eficaz. Pero hay un 35% de docentes que consideran a la educación a distancia poco eficaz. Y le hicimos una cuarta pregunta, ¿no? ¿Qué tan estresante ha sido la educación virtual o a distancia para usted? Miren la respuesta, miren, un 20% de docentes respondió que ha sido muy estresante, ¿no? Otro 20% estresante, un 35% algo estresante, y hay un 25% que dijo nada estresante. Posiblemente ellos han llevado una educación a distancia o virtual muy bien, porque no se han sentido nada estresante, ¿no? Hemos hecho estas 4 preguntitas. También hicimos 4 preguntitas a los padres de familia en relación al tema. Una primera pregunta era, ¿no? ¿Qué satisfecho está usted con la educación virtual o a distancia, ¿no? ¿Qué satisfecho? Y miren ustedes, muy satisfecho, bueno, acá más o menos es un 4%, satisfecho un 30.8%, pero acá viene lo otro, ¿no? Poco satisfecho, eso es ya alto, un 47.8% manifestaron que están poco satisfechos con la educación a distancia. Pero miren ustedes acá, un 15.2% insatisfecho, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa respuesta de nuestros padres de familia. Y le hicimos otra pregunta, ¿no? ¿Siente que la enseñanza virtual es más eficiente que la enseñanza presencial? Miren ustedes, ¿no? Hay un porcentaje bajo que dijo que es muy eficiente, ¿no? Eficiente, 21.4%, ¿no? Que la enseñanza virtual es más eficiente que la presencial, ¿no? Pero hay un 54.5% que dice que es poco eficiente. Miren ustedes, ¿no? O sea que no ha sido muy bueno para ellos, para ese porcentaje, la educación o la enseñanza virtual. Pero hay un 21.4% que todavía lo considera como ineficiente, ¿no? Le hicimos otra pregunta, ¿no? ¿Su hijo o hija ha progresado y logrado sus aprendizajes en este año con la educación virtual? Hay un 21% que dice mucho, hay un 57.6% que dice algo, hay un 18.3% que dice casi nada, ¿no? No ha logrado casi nada sus aprendizajes. Y hay un porcentaje bajo que dice nada, ¿no? Y le hicimos una última pregunta a los padres de familia, ¿no? Y la pregunta era, ¿está de acuerdo con el regreso de la educación presencial? Miren ustedes, ¿ah? El 39.3%, por lo menos en la educación secundaria de nuestra institución educativa, está muy de acuerdo, ¿no? O sea, ellos quieren que regrese la educación presencial, muy de acuerdo. Pero hay un 34.8% que también está de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo. Y hay un 18.8% que está algo de acuerdo. Y un 7.1% mínimo, hay que tomar en cuenta estos resultados, que está nada de acuerdo. Pero acá podemos notar que la gran mayoría sí está de acuerdo con el regreso a la educación presencial. Ahora, vamos a ver la encuesta que le hemos hecho a los estudiantes de secundaria, ¿no? Y le hicimos una primera pregunta, ¿no? Ya a los estudiantes, ¿no? ¿Qué opinas en general
sobre la educación virtual y a distancia. Miren, un 10.2% dijo excelente, ¿no? Un 37.6% dijo bueno, pero hay un 42.7% que dijo que fue regular y hay un 9.4% que manifestó que era pobre, ¿no? Si sumamos estos dos entre regular y pobre, nos vamos a dar cuenta y a sacar conclusiones, por supuesto, de que su opinión no es muy buena en relación a la educación virtual o a distancia, ¿no? Y le hicimos una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué tan efectivo ha sido el aprendizaje a distancia para ti? ¿Qué tan efectivo? ¿Cómo han aprendido ellos, por ejemplo, ¿no? El 8.6% dijo muy bueno, o sea que han aprendido, muy bueno. El 47.5% dijo que era bueno, hasta ahí estamos bien. Pero miren ustedes acá, ¿no? El 40.8% lo considera poco bueno. Y hay un porcentaje que lo considera pobre, un porcentaje menos, pero lo considera pobre, ¿no? Que no ha sido muy efectivo el aprendizaje para ellos en la educación a distancia. Y le hicimos una tercera pregunta, ¿no? ¿Qué tan estresante ha sido la educación virtual y a distancia para ti? Miren la respuesta que dan ellos, ¿no? El 23.1% ha sido muy estresante, miren, muy estresante. El 32.9% estresante, ¿no? Hay un 39.2% que dice algo estresante, pero hay estrés todavía. Y un porcentaje menos, nada estresante, ¿no? Y una última pregunta que le hicimos a nuestros estudiantes en relación al tema. ¿Ha sentido placer o disfrute con las actividades de aprendizaje en la educación a distancia? Un 20.4% dijo sí, mucho, ¿no? Mucho. Un 51% sí, más o menos, ¿no? Un 20.8% no, un poco. Y hay un 7.8% no, nada. O sea, no ha sentido placer, no le ha gustado, pues, ¿no? Ahora vamos a ver la ficha técnica de esta encuesta. Por favor, es importante tener esta ficha técnica. El nombre es de la encuesta: el aprendizaje en la educación a distancia y virtual de los estudiantes de secundaria de la institución educativa número 2048 José Carlos Mariatis, ¿no? El autor de la encuesta es mi persona, el subdirector de formación general Julio César Guzmán Chávez. La procedencia, Comas, Lima, Perú. La fecha de aplicación: esta encuesta fue aplicada tanto a los docentes, padres de familia y estudiantes el 21, 22, 23 y 27 de diciembre del 2021, ¿no? El ámbito de aplicación fueron docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria. La duración de la encuesta fue entre 3 a 5 minutos. La muestra, ¿no? Somos, por ejemplo, 44 docentes, fue de 40 docentes, de 224 padres de familia y 255 estudiantes, ¿no? La aplicación de la encuesta estuvo a cargo de los auxiliares de educación de secundaria y la auxiliar de laboratorio. Ellos aplicaban, por ejemplo, la encuesta a los padres de familia y estudiantes, y mi persona, que soy el subdirector de formación general, a los docentes, ¿no? Para sacar la muestra de la población de nuestra institución educativa, tanto profesores como padres de familia, ¿no es cierto? Acá dice, para sacar la muestra de docentes, padres de familia y estudiantes de la población, y muestra de secundaria, de los estudiantes de secundaria, se utilizó el programa STACS, ¿no? O sea, se pone la población y el programa nos pone la cantidad de docentes que deben ser encuestados, la cantidad de padres de familia que deben ser encuestados y la cantidad de estudiantes que deben ser encuestados, ¿no? El formato que se utilizó, el formato de encuesta, fue el modelo del formato de Google Drive, ¿no? En donde uno hace la encuesta y el Google Drive nos bota un formato, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el procedimiento, no? El subdirector de formación general, los auxiliares de educación y el auxiliar de laboratorio envían un mensaje al WhatsApp personal a los docentes, padres de familia y estudiantes con el saludo, motivo e indicaciones específicas. Luego le envían el link
de la encuesta correspondiente, la encuesta es aplicada solo, y esto es importante, esto es importante a tomar en cuenta, la encuesta es aplicada solo a padres de familia y estudiantes que han asistido regularmente a sus actividades de aprendizaje, ¿no? O sea, la consigna era, tanto a los auxiliares como a la señora de auxiliar de laboratorio, que apliquen la encuesta a aquellos estudiantes que estaban asistiendo regularmente, no a aquellos estudiantes, por ejemplo, que van a promoción guiada, ¿no? Ellos saben quiénes son los que no asisten y para tal efecto se le ha hecho la encuesta a aquellos estudiantes y padres de familia que asistieron regularmente. Bueno, esta es la ficha técnica de la encuesta. Ahora, vamos a hacer la discusión de resultados, ¿no? Porque esto también es importante. Y vamos a empezar con los medios y materiales didácticos. Por ejemplo, acá dice, los materiales didácticos son elementos que empleamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros alumnos, como libros, carteles, fotos, láminas, videos, software, etcétera, ¿no? Diríamos que los medios son los instrumentos de lo que nos servimos para la construcción del conocimiento, mientras que los materiales didácticos son productos diseñados para dicha adquisición, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? El medio que utilizamos para llegar al aprendizaje no es el fin de la educación, ¿no? El fin de la educación es el aprendizaje. Lo que nosotros pretendemos es que el estudiante aprenda. Ese es el fin de la educación, pero los medios no son un fin. Y vamos a llegar a responder esta pregunta, ¿no? Que nos decimos, ¿habrá sido buena la educación a distancia? Y tenemos esta respuesta, ¿no? Siendo la educación a distancia y virtual un medio didáctico, y según Rondón, 2012, sobre los medios didácticos manifiesta que son instrumentos de lo que nos servimos para la construcción del conocimiento. Asimismo, los docentes utilizan este medio para los materiales didácticos, y según Guerrero, 2009, afirma que los materiales didácticos son elementos que empleamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Libros, carteles, fotos, láminas, videos, software, etc. Y de acuerdo a los resultados de la encuesta, se comprueba un porcentaje significativo alto de padres de familia se encuentran poco satisfechos e insatisfechos con la educación virtual y o a distancia. Asimismo, un porcentaje significativo de estudiantes encuentran en la educación virtual y o distancia entre regular y pobre. Es importante esta conclusión. Ahora, vamos a hablar de los logros, propósitos de aprendizaje en la educación a distancia y virtual, ¿no? Y para ello, tanto en la educación presencial y virtual, vamos a considerar las orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación. ¿Y qué nos dice, no? Por ejemplo, ¿no? Para poder lograr y trabajar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos partir de situaciones significativas, ¿no? De situaciones de interés del estudiante, de necesidad del estudiante. Hay que generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Miren ustedes, hay que aprender haciendo, ¿no? Hacer una educación activa, no pasiva. Hay que partir de los saberes previos. Nosotros sabemos que si partimos de los saberes previos, vamos a engranar, ¿no? Ahí viene el andamiaje con el aprendizaje nuevo, ¿no? Vamos a construir el nuevo conocimiento, ¿no? Vamos a aprender del error o error constructivo. Hay que saber utilizar ese error para que el estudiante a partir de ahí aprenda, ¿no? Hay que generar el conflicto cognitivo. Hay que mediar el progreso de los estudiantes. El profesor es un guía en el aprendizaje, un mediador. Hay que promover el trabajo cooperativo. Y por último, hay que promover el pensamiento complejo. Estas son las orientaciones que nos da el Currículo Nacional de la Educación para que nosotros podamos concluir y lograr, ¿no?, en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, hay que tener en cuenta que la educación a distancia o la educación de las TIC
tiene su ventaja, ¿no? Y la vamos a nombrar acá, ¿no? Por ejemplo, una ventaja de las TIC o la educación a distancia y virtual es que la interacción es sin barreras geográficas, o sea que se puede dar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en cualquier parte, por supuesto, de la localidad, del distrito, de la región, ¿no? O sea, no tiene barreras, llega, ¿no es cierto? También tiene diversidad de información. Nosotros entramos, por ejemplo, al Google y vamos a encontrar cantidad de información, ¿no? El aprendizaje es a propio ritmo, ¿no? El estudiante puede organizarse, puede planificar cuándo lo puede hacer, ¿no? A su ritmo de aprendizaje, ¿no? Hay un fortalecimiento de la iniciativa también, ¿no? O sea que ellos también se motivan, ¿no? Y por supuesto va a haber una corrección inmediata, ¿no? Apenas encontramos alguna falla, permite al estudiante poder corregir. Pero también tiene desventaja, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque sobre ello también posiblemente los estudiantes han respondido en la encuesta, ¿no? ¿Y cuáles son esas desventajas? Por ejemplo, las distracciones, ¿no? Porque el estudiante puede estar, por ejemplo, escuchando su clase Zoom o de Google Meet, pero al mismo tiempo está mirando otra cosa, o le distrae una cosita, no otra cosita, o puede estar ahí, pero se puede distraer fácilmente. El aprendizaje también es superficial, ¿no? Porque como hay cantidad de información, no toda la información que se da por internet es buena o es clasificada, ¿no? Hay que saber seleccionar también. El proceso educativo es poco humano y esto es importante y acá se ha podido reconocer la interacción. Es por eso que muchos padres de familia también dicen que se regrese la educación presencial, ¿no? Y los estudiantes también manifiestan en su respuesta que dan a la encuesta, porque sí, no hay esa interacción, sino es a través de una máquina, se podría decir, ¿no? No es completamente inclusivo y esto se ha comprobado, ¿no? Sobre todo en nuestra institución educativa. No todos tienen la oportunidad de acceder a internet, de acceder al Google Meet, muchos de ellos, ¿por qué? Por una cuestión económica, ¿no? Porque no tienen para los megas o no tienen de repente una laptop, no tienen una PC, ¿no? O porque no tienen un celular adecuado. Entonces no es inclusivo, no todos pueden acceder de la manera fácil, ¿no? Puede anular habilidades y capacidad crítica. Esto lo vamos a desarrollar en el siguiente PPT. Puede tener pérdida de memoria a corto plazo. También lo vamos a desarrollar. Y existen trastornos asociados a las nuevas tecnologías, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud ha puesto, pues, algunas enfermedades, ¿no? Algunas situaciones que van en contra de nuestra salud y que son originados justamente por las TIC, ¿no? Por la educación a distancia y virtual. Ahora, vamos a desarrollar en relación a estos dos aspectos que le dije. Por ejemplo, ¿no? Puede anular habilidades y capacidad crítica. Y miren lo que dice este autor, ¿no? Prácticas como la escritura a mano se ven amenazadas con la masificación de las máquinas. Varios estudios han demostrado que este tipo de escritura beneficia el desarrollo cognitivo y el uso permanente de las máquinas provocará que muchas personas se olviden cómo es o la dejen de practicar por considerarla poco útil o anticuada, ¿no? Un peligro, ¿no? El no escribir, ¿no? También el pensamiento crítico puede verse amenazado con Internet, ya que muchos esperarán encontrar en la web todas las respuestas a los dilemas académicos que se presentan, dejando de un lado la reflexión personal, ¿no? El desarrollo del pensamiento, ¿no? Crítico, reflexivo, porque ya vamos a ir a internet y vamos a tomar la respuesta por ahí. Y eso sucede, ¿no? Eso lo podemos ver los docentes. Ahora, pérdida de la memoria a corto plazo. Y miren lo que dice este autor. El uso permanente de la tecnología puede traer diversas consecuencias para nuestra salud, entre las que se destaca la pérdida de memoria a corto plazo. Es decir, la responsable de mantener la información en nuestro cerebro. ¿Por qué? Tener almacenada toda la información en los dispositivos móviles evita que tengamos que pensar o esforzarnos por recordar. Muy importante, ¿no? Ahora, vamos a responder a la pregunta que nos hicimos, ¿no? Los estudiantes
¿habrán logrado los propósitos de aprendizaje? Y dice así: los docentes deben tomar en cuenta en su planificación, ejecución y evaluación las orientaciones del Currículo Nacional de la Educación Básica para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según la Fundación Universia, dentro de la desventaja de las TIC en la educación tenemos distracciones, aprendizaje superficial, proceso educativo poco humano, no es completamente inclusivo y, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se comprueba que un porcentaje significativo alto de padres de familia encuentran a la enseñanza virtual poco eficiente e ineficiente. Asimismo, un porcentaje significativo de estudiantes sobre su aprendizaje en la educación a distancia consideran que es poco bueno y pobre. Ahora, vamos a hablar sobre el placer y el aprendizaje, ¿no? Que era una de las preguntas que le hicimos a los estudiantes. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Estudios recientes en neurociencia explican las bases biológicas de por qué es importante asociar las experiencias de aprendizaje con el placer, ya que aprender es placentero por naturaleza, como describía muy bien Sócrates hace siglos. El conocimiento comienza en la sorpresa. El placer es la sensación agradable que experimentamos cuando satisfacemos una necesidad, tanto física como mental. El placer intelectual consiste en la sensación agradable que experimentamos cuando aprendemos algo, resolvemos problemas, ponemos en práctica lo que hemos aprendido de manera efectiva o creamos cosas nuevas. Será más fácil aprender aquellos contenidos que más interesan a los alumnos y alumnas, así como provocarles con contenidos interesantes y curiosos. Y por último, la liberación de la dopamina aumentará el nivel de implicación y activación de nuestro organismo, favoreciendo tanto la atención como la consolidación de memorias. Y miren lo que nos dice el CNE, ¿no? Y lo quiero relacionar con esto del placer. Existen distintos modelos de aprendizaje pertinentes para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, entre otros. Son distintas situaciones significativas las que orientan al docente en la elección de los modelos de aprendizaje, ¿no? O sea que podemos utilizar diferentes situaciones de aprendizaje, ¿no? Para que el estudiante pueda tener este placer y que se pueda lograr el aprendizaje. Ahora, ante la pregunta, ¿la enseñanza habrá sido efectiva en la educación a distancia? Estudios recientes en neurociencia explican las bases biológicas de por qué es importante asociar las experiencias de aprendizaje con el placer, ya que aprender es placentero por naturaleza. Y de acuerdo a los resultados de la encuesta a los estudiantes, se comprueba que en relación al placer o disfrute de las actividades de aprendizaje, han sentido no, un poco y no, nada. Ahora vamos a ver en relación al estrés y el logro de los aprendizajes, ¿no? Y es importante, y he querido traer a colación hoy día este cuadrito, ¿no? Que me parece muy interesante, por supuesto, que es un artículo y que nosotros podemos ampliar, podemos leer, ¿no? Acá abajo está la fuente, pero yo se lo voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, el estrés no es totalmente malo, ¿no? El estrés no es totalmente malo. Es más, el estrés también nos ayuda a consolidar nuestro aprendizaje, ¿no? Y nosotros vamos a empezar en nuestras actividades con un nivel normal de resistencia, ¿no? Cuando hacemos cualquier actividad, ¿no? Sea de estudios, sea de aprendizaje, vamos a empezar con algo normal, ¿no? Algo normal, ¿no? Que vamos a estar... Pero, por supuesto, cuando llegamos a la continuidad de esa actividad, ¿no? Puede ser de una actividad de aprendizaje en este caso,
¿no? Vamos a llegar a un nivel de estrés y acá vemos que se baja, ¿no? Y nos va a indicar que hay una alarma, ¿no? Hay una alarma ahí. Ya nos estamos cansando, nos estamos estresando, ¿no? Pero por supuesto, queremos continuar con la actividad. Entonces subimos y ya llegamos a un nivel de resistencia, ¿no? De resistencia posiblemente a ese cansancio, a ese estrés que está persistiendo, ¿no? Y si nosotros vamos a continuar con la actividad, ya viene, va a bajar esto y vamos a llegar a un nivel de agotamiento, ¿no? A un nivel de agotamiento. Ahí es donde hay un peligro. Ahí es donde nos indica que verdaderamente debemos parar, ¿no? Debemos parar. Porque si nosotros no paramos y continuamos con la actividad, vamos a llegar a otra etapa, a otro nivel, va a descender. Y es un nivel de cronificación. Ahí sí está el peligro, ¿no? Ahí definitivamente bajan nuestras defensas, no viene el agotamiento, viene una serie de situaciones que nos dejan a merced de muchas cosas. También nosotros sabemos cuando tenemos mucho estrés, nuestra capacidad, ¿no? Nuestro sistema inmune también se debilita y estaríamos propensos a muchas enfermedades. Es por eso que es importante no llegar a esta etapa, ¿no? A la etapa de cronificación. Cuando ya notamos que hay agotamiento, ¿no? Ya tenemos que parar un poquito y descansar, ¿no? Es por eso que acá, por ejemplo, vamos a ver algunas manifestaciones físicas cuando ya se hace crónico, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, hay somnolencia, mayor necesidad de dormir, hay cansancio y fatiga, hay dolores de cabeza o jaquecas, dolor de estómago y un color irritable se nos presenta, ¿no? Hay bruxismo, que es tensión de las mandíbulas, hay dolor de espalda, hay taquicardia o palpitaciones fuertes, hay aumento o disminución del apetito, miren, hay resfrío frecuente, ¿no? Baja en el sistema inmune, ¿no? Hay dificultades para dormir también, hay insomnio, pesadillas, miren, hay manifestaciones físicas, ¿no? Pero también hay manifestaciones psicológicas y emocionales, y es importante también citarlas. Hay inquietud, hiperactividad, tristeza y o desgano, ansiedad constante, ¿no? Dificultades para concentrarse, miren ustedes, dificultades para pensar, quedarse en blanco, ¿no? Problemas de memoria, olvidos frecuentes, irritabilidad frecuente, temor a no poder cumplir con las obligaciones, ¿no? Baja motivación para actividades académicas, ¿no? Angustia y o ganas de llorar frecuente, miren, pero también hay manifestaciones conductuales, ¿no? Frecuente tendencia a discutir con los demás, ¿no? Cuando una persona está estresada, ¿no? Mira, existe esta tendencia, ¿no? Hay necesidad de estar solo, ¿no? Aislarse. Hay necesidad del uso de fármacos para estar despierto, ¿no? Uno se automedica, ¿no? Preferir otras actividades por sobre el estudio. Ya no queremos estudiar, pues estamos estresados. Uso de fármacos para dormir, ¿no? Dificultad para sentarse a estudiar, ¿no? Ya le sacamos la vuelta, ya no queremos estudiar, engañamos, ¿no? Estamos estresados. Aumento del consumo de café y o tabaco. Dejar de asistir a las clases también, ¿no? Miren, miren ustedes, ¿no? Y cuánta cantidad de estudiantes tenemos que no han asistido a las clases, ¿no? Hay frecuente participación en carretes poco saludables, ¿no? Y tendencia a dejar de hacer por desgano o apatía lo que se acostumbra normalmente, ¿no? Miren, es importante tener en cuenta todo esto lo que hemos explicado. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el estrés y el logro de los aprendizajes? Miren ustedes, ¿ah? El estrés y la ansiedad forman en la actualidad parte de los problemas más comunes de la sociedad. Este fenómeno que va en aumento también viene afectando a los más jóvenes dentro de las instituciones educativas. Si bien es cierto que la ansiedad en algunos casos favorece la motivación y el buen rendimiento académico, también constituye un obstáculo que muchos de ellos no pueden enfrentar a causa de diversos factores. Dicha situación puede generar pérdida de interés en las actividades académicas, baja autoestima, nerviosismo y otras consecuencias que a largo plazo afectaría negativamente en su futuro, ¿no? Lo dice este autor en su artículo.
Ahora, vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Habrá sido estresante para profesores y estudiantes la educación a distancia? ¿Y qué podemos decir? En relación al estrés y la ansiedad, Cartulín 2020 asevera que este fenómeno que va en aumento también viene afectando a los más jóvenes dentro de las instituciones educativas. Dicha situación puede generar pérdida de interés en actividades académicas, baja autoestima, nerviosismo y otras consecuencias que a largo plazo afectarían negativamente en su futuro, ¿no? Y de acuerdo a los resultados de la encuesta, existe un porcentaje significativo de docentes que consideran a la educación a distancia entre muy estresante y estresante. Asimismo, un porcentaje significativo alto de estudiantes consideran la educación a distancia entre muy estresante y estresante. Ahora, vamos a llegar a las conclusiones, porque esto nos tiene que llevar a unas conclusiones, ¿no? La primera conclusión. De acuerdo a los hallazgos de la encuesta aplicada a los padres de familia sobre la educación a distancia, el 47.8% se encuentra poco satisfecho, alto, y el 15.2% insatisfecho. Asimismo, el 42.7% de estudiantes encuentran la educación a distancia regular y el 9.4% de estudiantes pobre. Tenemos una segunda conclusión. De acuerdo a los hallazgos de la encuesta aplicada a los padres de familia sobre la enseñanza virtual, el 54.5% lo encuentra poco eficiente y el 21.4% ineficiente. Miren, porcentajes muy altos. Asimismo, el 40.8% de estudiantes encuentran su logro de aprendizaje en la educación a distancia poco bueno y el 3.1% pobre, ¿no? Eso nos tiene que llamar a la reflexión. Una tercera conclusión, ¿no? De acuerdo a los hallazgos de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre el placer o disfrute que sienten de las actividades de aprendizaje, el 20.8% encuentran no un poco y el 7.8% no nada, ¿no? También alto. Y como cuarta conclusión tenemos, de acuerdo a los hallazgos de la encuesta aplicada a los profesores y estudiantes sobre el estrés en educación a distancia, el 20% de profesores lo considera muy estresante y el 20% estresante. Asimismo, el 23.1% de estudiantes lo considera muy estresante. Miren ustedes, 23.1% y el 32.9% estresante, ¿no? Estresante la educación a distancia y virtual. Estas son las conclusiones que podemos traer después de la encuesta realizada. Ahora, por supuesto, vamos a hacer algunas recomendaciones, ¿no? Y hay una primera recomendación que vamos a hacer, ¿no? Primero, actualizar a los docentes en medios didácticos relacionados al uso de las TIC, ¿no? O sea, el docente debe conocer, debe estar actualizado de muchas estrategias virtuales que podemos tomar. Hay muchas, ¿no? A veces durante el año también utilizamos una misma y eso como que agota al estudiante. Entonces, el docente, primero, como institución educativa, debemos actualizar a los docentes. Segunda recomendación, ¿no? Considerar en la planificación, ejecución y evaluación las orientaciones del Currículo Nacional de Educación, de la educación básica, para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante tomar en cuenta todas esas recomendaciones que nos hacen, ¿no? en esas orientaciones que están en el currículo de la educación básica regular, y eso por supuesto nos va a ayudar para el logro del aprendizaje. Otra recomendación, ¿no? Apoyar e invertir en el potencial humano para la planificación y ejecución de actividades de aprendizaje con proyectos de innovación, ¿no? Aprendizaje basados en problemas, estudio de casos
etcétera, ¿no? Hay veces, acá por ejemplo en nuestra institución educativa estamos trabajando al revés, ¿no? Primero, invertimos, económicamente se puede decir, en los medios, ¿no? O sea, dinero que hay que comprar más computadoras, ¿no? Más computadoras, y hay que haya computadoras. Pero está comprobado, y hay estudios, que lo mejor es invertir en el potencial humano, en este caso en los estudiantes, en los docentes, ¿no? ¿No? O sea, en proyectos, que empezar por los proyectos, y si el proyecto o el aprendizaje basado en problemas que hay recursos, bueno, hay que dar esa economía ahí, ¿no? Porque ¿qué hacemos comprando? ¿No? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, hemos comprado en el año 2019 tantas máquinas y 2 años no se han utilizado. Se ha perdido. Pero qué hubiéramos logrado si es que hubiéramos invertido en los estudiantes, los docentes? Ese aprendizaje no se pierde, porque ese aprendizaje queda. Entonces acá estamos trabajando al revés. Acá no empezamos por los proyectos, no empezamos por lo que prepara los docentes. Y justamente no empezamos porque los docentes no están preparados. Entonces hay que apoyar e invertir en ese potencial humano, no en las máquinas, porque ya hemos comprobado a través de lo que hemos manifestado que ese es un medio, no es el fin. El fin es el aprendizaje. Es por eso que existen muchas investigaciones y los invito a ustedes a investigar, a todos ustedes, de que lo mejor es invertir en el potencial humano. Otra recomendación, ¿no? Concientizar a los docentes y directivos sobre la importancia de preguntar a sus padres de familias y estudiantes a través de encuestas sobre los logros de aprendizaje y demás. Es importante, ¿no? No dejar pasar un año, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Dejar de pasar un año de una educación a distancia y virtual y no tener ningún resultado, ninguna opinión de los padres de familia, de los docentes, de los estudiantes. Los docentes tampoco no pueden dejar pasar algo que es tan rico. Nos tiene que votar una conclusión para que a partir de ella me pueda servir de diagnóstico, ¿no? Que yo pueda tener una visión más clara de lo que yo quiero hacer. Entonces es importante preguntarle, ¿no? Porque hay hasta muchos docentes que o podemos pensar de que hemos trabajado muy bien, ¿no? Para nosotros está muy bien. Pero ¿cuál es la opinión que tienen nuestros padres de familia? ¿Cuál es la opinión que tienen nuestros estudiantes en relación al logro de sus propósitos de aprendizaje? ¿Cuál es la opinión? Entonces no podemos dejar pasar, tanto docentes como directivos, ¿eh? Nosotros los directivos también somos responsables en relación a ello, ¿no? Y por último, ¿no? Que se consideren el PI y el PAC 2022 de nuestra institución educativa las conclusiones, recomendaciones y demás del presente trabajo de investigación, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta, estas conclusiones y recomendaciones y demás que se ha dado, porque parte pues de nuestros padres de familia, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, y no podemos dejarla pasar desapercibidos, ¿no? Bueno, estimados colegas, no sin antes agradecerles por su noble atención. Yo quiero hacer un agradecimiento a todos ustedes. Lo que se ha pretendido acá, en este caso, es compartir nuestras experiencias, ¿no? No dejarla ahí, poder compartir, y ojalá pues que les pueda servir a todos ustedes, ¿no? Y por supuesto, todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ser en beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Que es el actor principal de este proceso de enseñanza y aprendizaje. No me queda más decirle, colegas, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.